Argentina haya un cacho de justicia. La desigualdad estallada en todos los términos, todas las estadísticas, números, pero detrás de esos números hay personas que podemos decir está viviendo una catástrofe hoy la Argentina, sobre todo en las barriadas. Los movimientos sociales o piqueteros, como se quieran autodenominar, hicieron una gran actividad el martes, se emergieron nuevamente, para sorpresa de muchos opinólogos y periodistas que pululan los medios del sistema. Por eso queríamos hablar con alguien referencial de este tema, de esta lucha, de este compromiso. Estamos, creo ya, conectados con Silvia Saravia, del movimiento Territorios en Lucha. Hola Silvia, aquí Lucho y Armando te saludamos. Muchas gracias por la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Silvia. Bueno, en principio el balance del martes pasado, que fue una gran actividad que, digamos, cruzó los medios y emergió una realidad a consecuencia de una política de ajuste que se multiplica ahora con eliminar el proyecto de volver al trabajo, ¿no? ¿Qué balance han hecho ustedes en general? ¿Qué piensan hacer luego? Y después nos metemos un poquito qué está ocurriendo en los barrios, ¿no? Bueno, fue realmente una jornada nacional que, como su nombre lo dice, se replicó en todo el país. Y aquí en el área metropolitana hubo no solamente el corte de prácticamente todos los accesos por varias horas, sino también hubo distintas actividades en distintos puntos, ¿no? Insisto, no es que únicamente fueron los cortes de los accesos, sino también hubo cortes y ollas populares. Bueno, el malestar es muy grande y se expresó, me parece, en esta jornada, que, como vos decías bien, tuvo mucha visibilidad, pero además hay que agregarle que tuvo este desafío de la unidad, ¿no? Porque nos hemos juntado todas las organizaciones y hemos tomado esta definición, no solamente de la jornada que fue el martes pasado, sino la continuidad del plan de lucha. Bueno, hola Silvia, ¿cómo estás? Ahí Armando te mencionaba también, esta ofensiva sobre los sectores populares y el recorte de muchas políticas sociales. Bueno, ¿cómo está impactando, en particular el volver al trabajo, que más allá de que es una miseria, yo escuché por ahí en alguna entrevista tuya que si bien es una miseria, en muchas provincias, por ejemplo, implica, 3 garrafas, por ejemplo, la compra de 3 garrafas. Entonces, ¿cómo impacta esto en los sectores populares, más allá de que estamos hablando de menos de 80.000 pesos? Pero digo, ¿cómo impacta esto y cómo está impactando ya? ¿Cómo ves vos, que caminás los barrios, la situación social hoy? Bueno, es un impacto que se suma a otros, ¿no? También, porque lo que sucede con las jubilaciones, lo que sucede con las personas con discapacidad, que hay mucho en el barrio y que nosotros lo vemos cotidianamente en nuestros comedores, en nuestros espacios comunitarios. Bueno, ahora se suma esta definición que se tomó, que además viene acompañada de suspender el plan remediar, de quitar o de deteriorar las prestaciones del PAMI. Es un combo. Y para muchas familias esos 78.000 pesos son tener asegurado un ingreso a principios de cada mes que garantiza quizá un remedio o quizá parte de un alquiler o pagar un servicio o comprar la garrafa. Claro. Entonces después el resto se va como consiguiendo, ¿no? Con alguna changuita o con alguna ayuda en algunas provincias que quizá el Estado provincial o municipal entrega alimentos. Es como que se va tapando agujeros. Cada día es un desafío diario. La situación es muy grave. Lo que nosotros planteamos también es que esto va a impactar en los negocios de cercanía en los barrios, porque hay una realidad de que son 78.000 pesos, pero si lo multiplicamos por casi el millón de personas que lo perciben, son 78.000 millones de pesos mensuales que dejan de estar circulando en el mercado interno. Porque la persona que cobra ese dinero no compra dólares, ni lo guarda bajo el colchón, ni se va de viaje a Nueva York. No, la gasta acá en el negocio de cercanía, y esto realmente va a tener un impacto muy fuerte. Nosotros estuvimos haciendo reuniones previas a la jornada del martes en muchos barrios en simultáneo, y bueno, la gente viene llorando, o sea, las familias están desesperadas
Y la otra cuestión que detectamos es que muchos todavía no creen que esto vaya a pasar. Claro. Por eso decimos que el impacto fuerte va a estar a principios de mayo, cuando efectivamente todos constaten que el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, dejó de transferir ese dinero. Y hay mucha noticia que empezó a salir del avance narco en las barriadas a partir de este gobierno, fundamentalmente. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto no? ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí en el territorio? Es terrible, eso es terrible, porque cuando hay una situación de tanta desesperación y tan poca perspectiva de mejora de la situación, o se destruyen los proyectos de vida, sobre todo de los jóvenes, bueno, es como que el narco tiene más terreno para avanzar. Las familias están desesperadas tratando de resolver el día a día. Eso implica que tenés menos tiempo para la tarea comunitaria, la tarea voluntaria, y entonces eso también tiene un impacto sobre las comunidades, sobre el trabajo en las comunidades. Y vemos con realmente mucha angustia el avance del narco en el barrio. Yo, aparte de estar en Libres del Sur, soy docente en escuelas secundarias, y te digo que el impacto es muy fuerte lo que estamos viendo desde las escuelas. Es que, bueno, la situación se nos escapa de las manos y no hay los recursos suficientes como para poder abordar todo esto. Somos todos víctimas. Claro. Y ahí, bueno, vos mencionabas, bueno, en función de la pregunta de Armando, bueno, el avance del narco que se puede, me imagino yo que se debe ver en varias cuestiones, ¿no? Desde prestamista de última instancia, el poder territorial, el ejercicio de la violencia sistemática, o sea, se ve en muchos planos de la vida cotidiana esto, ¿no? No es solamente una cuestión ligada a lo penal, el avance del narco, digamos, como algo, sino que en la vida cotidiana tiene implicancias múltiples. Entiendo, ¿no? Y sí, porque en realidad cuando no hay otro tipo de recurso, el narco es el que te presta plata para comprar ese medicamento por el cual estás desesperado o para pagar una deuda. Y después eso vuelve, ¿no? Vuelven amenazas, aparecen muchos suicidios. Yo creo que es algo que no se está diciendo. Quizá a veces hay casos resonantes, pero yo estoy escuchando todos los días alguna noticia de alguien que se mata. Es realmente muy, muy difícil lo que está sucediendo. Y bueno, y los narcos aprovechan todo eso, no solamente a nivel superestructural con el blanqueo de capitales, que nadie pide explicaciones, ¿no? Porque eso me parece que también es el otro aspecto, ¿no? De la situación, la falta de controles, sino también en esto cotidiano, en esto de todos los días. Porque, bueno, alguien que quizá pidió un préstamo en un momento de desesperación y se lo facilitan rápidamente, después cuando no lo puede pagar, bueno, llega incluso echarlos de las casas. Claro. Y quedarse con las casas, con las viviendas. Entonces nosotros vemos mucha gente en situación de calle y a veces uno dice, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, es también por todo este sistema que hoy no se está frenando, está avanzando. Insisto, el llanto, la angustia de muchísimas familias, es desesperante. Y insisto también en que muchas veces los pibes y las pibas ven a los adultos en esas situaciones. Ellos quizá tratando de escapar de eso, porque son pibes que todavía no van a la escuela secundaria en los primeros años, y los adultos que deberían estar a cargo de ellos son los que, están en esa situación de desesperación y de, dar manotazos de ahogado que después terminan, no son gratuitos, tienen consecuencias gravísimas. Así que, me parece que en todos los planos la crueldad de Milei se expresa de una manera muy fuerte, muy contundente. Milei no representa a su pueblo en todos los aspectos que lo querramos mirar. Milei está representando los intereses de sectores muy concentrados, muy poderosos, que prefieren la guerra y no la paz. Y esto también se traduce en nuestros barrios. Claro. Es como que es la misma actitud en distintos niveles. La guerra en el barrio es esto, ¿no? Es esta situación, los tiroteos, no poder salir después de las 6 de la tarde, en las escuelas muchas veces tener que no hacer la salida de la escuela porque están a los tiros,
Bueno, esto pasa Claro. pasa demasiado seguido. Ya se está, te diría, casi normalizando. Normal, claro. Y eso es terrible. ¿Y cómo se bancan los comedores ahora? Es decir, la alimentación, la comida de los compañeros y compañeras. En muchos casos hay o municipios o provincias que han reforzado la asistencia alimentaria. En otros casos, bueno, recién una compañera me decía, bueno, ahora nos están suspendiendo la entrega de alimentos. Creo que hay, digamos, una cuestión de buscar la solidaridad, pero la solidaridad en general, el acompañamiento era de sectores que laburantes, uno no puede decir clase media, pero sí laburantes que tienen un ingreso más o menos estable y que no es que les sobra, pero sí que son solidarios frente a una situación como esta, que también ante el deterioro que están sufriendo de sus ingresos, bueno, reducen esa ayuda o la suspenden por un mes y después al mes siguiente siguen colaborando. Los propios negocios también hacen lo mismo. Vos ves a los verduleros tratando de reciclar todo lo que pueden, algo que quizá antes entregaban al comedor, ahora lo reciclan, lo venden más barato, pero ya no te lo dan al comedor. Bueno, hay como una cuestión ahí de competencia, claro, por la supervivencia que complica la tarea comunitaria. Bueno, todo esto está hoy, me parece, generando un nivel de enojo, que a veces algunos le dicen implosión porque está hacia adentro, pero bueno, yo me parece que, insisto, ahora en mayo, porque hay que explicar otra cosa, me parece aprovechar el espacio de un medio como ustedes, que Petovelo está hablando de los vouchers, y los vouchers no son plata, los vouchers son una vacante en una empresa para capacitar. Eso no significa que te van a dar el trabajo. Entonces, la plata, en vez de dársela a las familias, ahora se la van a dar a las empresas amigas diciendo que capacitan. Es una transferencia de dinero a sectores amigos del gobierno, el clientelismo. Los intermediarios ahora van a ser algunas empresas que le rindan pleitesía al señor Milei y a la señora Petovelo. Así que, bueno, nuevamente asistimos a una manotazo en el bolsillo de quienes más lo necesitan. Además, en un contexto, perdón Silvia, en un contexto en el que te van a capacitar para qué tipo de empleo, si hay una destrucción brutal del empleo, de la desindustrialización, o sea, parece una cargada en cierto punto, digamos, porque va a contramano de lo que la propia política económica de este gobierno promueve, que es la destrucción del empleo, además, ¿no? Tal cual. Bueno, fíjate que el nombre que le pusieron al programa era Volver al Trabajo. Claro. O sea, son unos caraduras, ¿no? Porque volver al trabajo en un contexto, como vos decís, en cierre de más de 30 fábricas por día, bueno, evidentemente volver al trabajo va a estar muy difícil. Y lo que se ofrece son changas, trabajo cada vez más precarizado.